Patricia, pues muchas gracias por entrar a Sala 13 con nosotros. Y bueno, pues me gustaría hablar de este documental que me parece su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ¿es así? Sí, exactamente. O sea, se va a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Morelia ahora que estamos juntas y pues justo estamos súper contentas, ¿no? O sea, todo el equipo, todas las mujeres que salen en pantalla, que estuvieron detrás de cámara, estamos muy, muy felices porque pues sabemos que eso también es una gran oportunidad para que se pueda ver en otros lugares. Justo. Pues sí, es todo un recorrido el trabajo que hiciste con este documental. No sé si era parte también del trabajo que estabas haciendo en la maestría de la UNAM, en el posgrado. Y de ahí, pues parece que el recorrido empieza hace bastantes años, ¿no? Hace 7 años más. ¿Cuándo fue Sí, exactamente? ¿Cuántos años abarca? híjole, bueno, pues empecé en el 2015 y comenzó justo como un proyecto para mi tesis de maestría y pues en realidad yo no pensé que se fuera a convertir en un proyecto tan largo, pero creo que de cierta forma valió la pena porque el proyecto maduró, el tema maduró y pasaron muchísimas cosas que se ven reflejadas en la película, o sea, como dentro de un contexto histórico Ujú, y y la terminé en 2022 la terminé, pero mi última grabación, por ejemplo, fue en 2021. ujú. Sí, justo lo que estábamos viendo, ¿no? Al principio, pues se ven escenas de hace mucho tiempo. Luego ya vemos escenas de 2020, vemos por ahí cosas, ¿no? Que son como, digamos, un poquito más actuales. Y bueno, esto me parece como muy importante decir en qué momento decidiste hacer un documental sobre esto, sobre Ujú. esta temática y de cuándo cambió, ¿me entiendes? Porque también me parece que algo muy importante que aquí haces es la reflexión que va directo a tu historia. ¿No? Me parece que algo muy importante es ver todo el contexto que pues sí lo hemos visto en muchos medios, hemos visto muchas fotografías, se ha hablado mucho del tema de diferentes cuestiones, tal vez y seguramente nunca va a ser suficiente, pero Sí. de ahí a hacer esta reflexión hacia lo propio también me parece profundo. Entonces, ¿cuándo fue que cambió, digamos, esta semilla de decir, voy a hablar de este tema, voy a documentar esto y ahora voy a hacer un documental que en realidad se relaciona con mi historia también? Sí, pues justo a mí lo que me interesaba era hablar sobre, pues cómo la movilidad se veía, la movilidad de las mujeres se veía afectada por las violencias y específicamente el acoso sexual callejero, ¿no? O sea, era como el tema inicial y en realidad, pues conforme me fui sumergiendo en el tema, conforme me fueron acompañando las mujeres que aparecen en pantalla, pues en realidad me di cuenta justo, ¿no? Como qué tan normalizada tenía yo incluso ese tipo de violencia, o sea, el acoso sexual, el abuso sexual callejero y comienzo un viaje, un proceso muy personal, donde me doy cuenta que incluso me cuesta mucho trabajo defenderme, ¿no? O sea, que me paralizo ante este tipo de violencias y comienzo también a grabar muchísimo porque o sea, porque sucede la primavera violeta, ¿no? Como este inicio de la cuarta ola del feminismo en México y y la realidad me rebasa, ¿no? Entonces empiezo a generar muchísimo material, empiezo a hacer seguimiento con mis protagonistas, empiezo a seguir las marchas o también las acciones colectivas en espacios públicos y al mismo tiempo, pues yo comienzo este proceso de reflexión donde comienzo a reconocer la violencia, las violencias, donde empiezo a ver los impactos en mi vida y es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte darme cuenta que, o sea, que durante más de 20 años, pues no recordaba ni siquiera como esas cosas que me habían pasado, o las recordaba, pero no las podía nombrar, ¿no? Ujú. Entonces, creo que justo cuando empiezo a discutir o que comienzo a conversar con estas mujeres es cuando yo comienzo a colocarme dentro de la historia y como también primero como en un sentido para articular como todas las grabaciones que yo había hecho, porque pues no encontraba una mejor manera como de articular todo lo que el material que yo tenía y sobre todo pues un material que generé durante tantos años o que generamos durante tantos años. Y por otro lado, pues también creo que era importante lanzar mi voz en lo público, ¿no? O sea, como a mí hablar en público siempre me intimidaba, o sea, como me daba miedo
pues estar en este ámbito de lo público, ¿no? Entonces, de cierta manera, el hecho de colocarme también en la película, de vulnerarme en ese espacio público, Ujú, que es la película, junto con estas mujeres, pues también era como una forma de yo apropiarme de este espacio, ¿no? De hacer como una transformación personal, al mismo tiempo que acompañar a estas mujeres que evidentemente se estaban vulnerando en la pantalla, este, para mi historia, ¿no? Entonces era como sí, como un momento de mucha colectividad, de mucha sororidad, de mucha conversación y, y un acto completamente político, ¿no? ujú. Hay una parte muy importante que me parece, destaca en el documental también, cuando hay una chica que dice, no quisiera estar hablando de esto, ¿no? Ya me causa molestia y no sé de qué estaría hablando si no fuera de esto, porque lo hago realmente por necesidad, pero no quisiera estar hablando de esto. Me parece muy fuerte. Es decir, el contexto nos está rebasando a nosotras como mujeres Mm. y en muchos sentidos también, ¿no? ¿Qué, en qué sentido te toma esta declaración cuando la escuchaste y en qué sentido también llega a ti? Me refiero a, ¿tú qué también estarías haciendo si nos estuviéramos viviendo esta situación? ¿Me entiendes? Ujú. El decidir hablar de esto porque lo necesitamos. Supongo que para ti también surgió como una necesidad. Sí, o sea, en realidad, o sea, a mí me interesaba hacer y contar historias y me interesaba hablar de historias que pudieran también como generar una transformación social, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué al tema, pues creo que no traía toda esta introyección, toda esta concientización de las violencias. Y evidentemente cuando el proyecto se empieza a volver tan largo y empiezo a generar, como a sentir todo el impacto que implica hacerte consciente, pues yo pensé lo mismo que Karen, ¿no? O sea, justo o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? De verdad es muy cansado, es muy triste todo el tiempo estar escuchando testimonios, todo el tiempo ver que las cosas no cambian, o sea, es muy frustrante, es muy angustiante y te quita la energía, ¿no? O sea, porque evidentemente pues inviertes tu tiempo, tus recursos, tu cuerpo, o sea, todo está volcado ahí, ¿no? Entonces conecto mucho con este momento donde Karen lo dice, porque llega un punto donde yo también me harto de grabar, ¿no? Donde ya no quiero seguir grabando, donde digo es que ya estoy muy cansada y siento que esto no va a ningún lado, donde también de cierta manera, pues hasta el discurso feminista o los discursos feministas comienzan a volverse una cuestión muy mainstream Ujú, como sin profundidad. Y yo decía, bueno, es que entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Y realmente yo regreso a estas protagonistas, a estas amigas, a estas mujeres que están en pantalla y les digo, ¿cómo me siento? Les digo, es que ya no sé cómo acabar la película, no tengo la menor idea porque no tengo una respuesta real, ¿no? Y no voy a poner tampoco, o sea, pues ideas que no tengan un sustento en la pantalla, ¿no? Entonces al final ellas me decían, porque yo les decía, es que siento que no hay ningún avance, ¿no? Y ellas me decían, pues, Pato, es que date cuenta, o sea, sí hay un avance, o sea, comenzamos a cuestionarnos la manera en la que nos estamos relacionando entre mujeres, comenzamos a romper estos estereotipos de que no podemos ser amigas, de que no podemos hacer cosas juntas, estamos generando pequeñas redes que son súper fundamentales para poder actuar ante las violencias, más jóvenes se están sumando al movimiento, profundo o no profundo, desde lo que tú quieras, pero al final se están acercando y en algún momento habrá quienes se interesen de una forma como mucho más comprometida. O sea, hay muchas cosas que sí están pasando, que sí estamos revolucionando, ¿no? Y entonces ahí es donde yo encuentro como pues como esta luz al final del túnel, ¿no? Como de, claro, pues es que sí, o sea, lo importante es que estamos juntas, justo, ¿no? Ese es el mensaje. En este momento es la revolución, solamente que pues no la, yo no la veo, o sea, yo me la imaginaba de otra manera, sin embargo, sí está pasando y es importante reconocerla, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿qué me gustaría estar haciendo? Bueno, me encantaría estar estudiando astronomía, me encantaría estar hablando de bicicletas también, o sea, no sé, de plantas o de seres microscópicos, o sea, en realidad me encantarían esas cosas, o sea, no estar hablando de, de las violencias que vivimos todos los días y que pareciera que no cambian, ¿no? No es bonito. ujú. Hay una cuestión que me llama la atención ahorita que lo platicas y que también se ve en el documental, este hartazgo de decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a acabar esto, no? O sea,
A ver, ya este tema, lo he visto en otros documentales que también estarán en Morelia, esta cuestión, digamos, de ponerse un poco protagonista, el propio documentalista, ¿no? El decir, bueno, tengo un montón de cosas que he estado haciendo y ahora no sé cómo redondeando. Y me parece una forma, sí, de mostrarse vulnerable también, de mostrarse simplemente humano, ¿no? Exacto. ¿Por qué decidir sí incluir esta parte de decir yo como documentalista también me exhibo, que también sufro estos procesos creativos de no saber hacia dónde voy, ¿no? ¿Por qué decidirlo así, Patricia? Creo que lo que buscaba justo era conectar con los espectadores, las espectadoras y sobre todo como entender esto que te comentaba hace un momento, ¿no? O sea, que lanzarme o colocarme en la pantalla no era un acto de protagonismo, sino era un acto político mío y era un acto de transformación personal, ¿no? O sea, como sacar mi propia voz porque siempre había sido muy temerosa o muy cautelosa, o como que siempre decía, pues es que a lo mejor lo que yo digo no es importante, o sea, como cambiar esas ideas sobre mi propia persona, Ujú. era importante hacerlo de esta manera. Y este era el medio que yo conocía, era la herramienta que yo tenía y de cierta manera también, pues toda la película se construyó con mucha conversación con muchas mujeres, ¿no? O sea, todo el tiempo yo estaba peloteando ideas, les preguntaba, oigan, ¿es ustedes qué piensan, por ejemplo, de que defenderse puede ser violento y dicen que violencia con violencia pues no se soluciona, etcétera? O sea, como preguntas que al final ellas responden y me ayudan y creo que también tenía mucho que ver con sentirme parte de ese grupo de mujeres, ¿no? O sea, con no, no ser una observadora, no ser esta persona que está detrás de la cámara simplemente hablando como de la vida íntima de las mujeres, como de lo que sienten y de lo que les duele, sino acompañarlas también en ese proceso. Entonces creo que este proceso justo que fue muy colectivo, pues a mí me interesaba ponerlo en pantalla, ¿no? O sea, como también eh, pues como dar un testimonio de que pues la película se construyó también con un montón de mujeres, ¿no? O sea, que no fui sola en este camino, ¿no? O sea, evidentemente, pues con mucho trabajo por los recursos, etcétera, pero pues con mucha voluntad y con mucho cariño por parte de todas, ¿no? Entonces, para mí, colocarme ahí era justo, pues un acto simbólico y un acto político. La película, el documental está terminado, se va a presentar ya, pero el proceso para ti continúa y la reflexión continúa, Patricia. Sí, justo, platicaba justo de ese tema con varias personas que esto es un proceso y que no termina, ¿no? Evidentemente, pues pasé por mi etapa de no reconocer las violencias, pasé por la etapa de reconocerlas, de enojarme, de decepcionarme, frustrarme, Ujú. de encontrar como luz en algunos momentos y tener momentos muy chidos, pero al final sigo buscando respuestas, sigo entendiendo cosas, o sea, y creo que es un proceso que no se va a acabar, ¿no? O sea, creo que más bien es un proceso con el que vas viviendo toda tu vida y que vas entendiendo cosas, ¿no? O sea, en el camino. Y evidentemente no lo entiendes sola, ¿no? Lo entiendes a partir de compartir con otras personas. Ujú. Hay otra parte, regresando ya para terminar, que mencionas también mucho y es esta cuestión de la violencia, perdón, de la vergüenza, de sentir vergüenza por no defendernos y sentir vergüenza por no saber y sentir vergüenza incluso por no haber entendido lo que hacen a lo mejor o hicieron nuestras mamás, en fin, muchos tipos de vergüenza que tenemos. Y ahora también decías ahorita algo como bueno, esto es un tema que pues ya de pronto también está mucho en el mainstream y de pronto eso también cansa, pero se vuelve de pronto también una vergüenza hablar de esto o realmente tenemos que repetirnos que tenemos que seguir hablando del tema porque es importante. ¿Es así? Sí, justo, tenemos que hablar del tema porque es importante, ¿no? Y definitivamente, pues el hecho ay, perdón, o sea, se me fue. ¿Me puedes No, repetir como el primero? sí, no te preocupes. No, te decía de justamente al hablar de vergüenza, Ah, la vergüenza. tipo, estamos volviendo a hablar de este tema, pero a ver, sí, Sí, pero es importante. es que creo que eso, o sea, justamente dentro de este proceso es muy complicado porque a veces no te das cuenta
que vuelves a caer como dentro del propio sistema y empiezas a culparte, ¿no? Y empiezas a avergonzarte. Y eso nos pasa muchísimo a nosotras. Entonces sí creo que es importante seguir hablando de feminismo, sí creo que es importante seguir dialogando, justo para estar cuestionando estas cosas, porque es muy fácil caer, estamos muy acostumbradas, ¿no? A callar, a aguantarnos, a normalizarlo, a decir, ay, bueno, es que no quiero ser la exagerada, como a decir, es que no quiero, como incomodar, ¿no? O sea, no quiero ser la parte incómoda del asunto. Ujú. Y al final, eh, pues es necesario, sí es necesario ser incómodas, ¿no? Sí es necesario cuestionar, ¿no? Y lamentablemente, pues hay pérdidas en cuando una cuestiona, cuando una dice cosas, o sea, pero al final también vale la pena, o sea, porque estás colocando ahí eh, pues una transformación, ¿no? Probablemente como desde la intimidad, desde la vida cotidiana, pero pues justo es eso, es la vida cotidiana, ¿no? O sea, es cambiar esa normalidad, ¿no? Que la normalidad se vuelva otra cosa. Entonces, pues al final esto de que pues a lo mejor los partidos políticos o que las grandes marcas se apropian de los discursos feministas, pues es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, o sea, ayudan a desestigmatizar, digamos, porque pues, ya no está como tan, ya no es tan malo ser feminista, pero por otro lado también lo banalizan, ¿no? Entonces, y hay detrás un sistema de producción que evidentemente no está transformando nada, ¿no? Es simplemente una bandera. Pero probablemente eso ayuda también como que a otras mujeres pues puedan acercarse y empezar a cuestionar pues justo más que a cuestionar, a reconocer primero como de qué manera estas opresiones pues han pues limitado nuestros derechos o han limitado nuestra vida de una forma digna, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues Patricia, vas a Morelia, que me parece que es un gran inicio para este documental estar en la selección de Morelia. Gracias. Y bueno, pues después supongo que seguirá el camino, buscarás también estreno en cines, estreno en plataforma. ¿Cuál es el plan que tiene este documental para ti? Pues justo queremos lanzar una campaña de impacto, o sea, sí nos interesa que esto se vea no solamente pues, en pantallas comerciales o en pantallas de cine independiente, nos interesa apropiarnos de los espacios públicos, generar espacios de diálogo a través de talleres, de picnics, como actividades recreativas, rodadas, o sea, apropiarnos de estos espacios públicos y comenzar estas conversaciones con otras mujeres. Entonces, pues ahí buscamos aliadas, aliados que quieran financiarnos, por supuesto, pero sí nos interesa llegar pues a lugares donde pues a lo mejor otras películas em, pues llegan difícilmente, ¿no? O sea, si queremos llegar como pues a las periferias, a provincia, lugares donde no hay cines, ¿no? Ujú, muy Eso bien, queremos. pues cuenten con nosotras. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista también. Muy bien, pues muchas gracias Patricia y que te vaya muy bien allá en la presentación en Morelia, en la competencia y bueno, pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Un abrazo.